¿no? Y lo feo de la jornada. 8:32, faltan 28 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ya está con nosotros aquí el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, quien habla. Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, amigos, buenos días y gloria a Dios Así por es. tener un día más de vida Así es. en esta radio y instruyendo a nuestros ciudadanos peruanos y todo aquel que tenga interés por el bien de la nación. Así es. Porque lo que Dios busca es paz, tranquilidad, conciencia y hagamos el bien. Y por eso estamos acá. Yo creo que un día vamos a tener que hacer un referéndum, ¿no? Para pedir a Dios que nos Sí, ayude. además eso está previsto en la Constitución, o sea, no es una cosa inventada de acá de Víctor Arca, como parte principal de su programa, habla el pueblo y aparte de ello, lo que dice a cada rato aquí con ustedes, Ajá. del referéndum, hagamos un referéndum, y acá inclusive el artículo 31 de la Constitución es determinante, y lo voy a volver a leer como tú dices, mientras más se repita, Así, más, Así es, doctor. más instruye, más se pega, ¿no? claro. ¿Qué cosa dice? Participación ciudadana en asuntos públicos, artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Y esto lo que está pidiendo Víctor Arca en esta radio Tienen tiene derecho. valor jurídico, Sí, claro, ¿no? tienen Tiene derecho. valor jurídico Ajá. lo que está diciendo. O sea, solamente hay que seguir los mecanismos que señala el Jurado Nacional de Elecciones en su ley especial para obtener este resultado. Ok. O sea, no es una cosa rara ni extraña, ni de Marte ni de la Luna. Está ubicado en tiempo, lugar y espacio. Doctor, y eso está ya con la experiencia, por ejemplo, del CONAVI, que mucha gente a veces como que el gobierno como no cumple, no puede tomar esta alternativa del referéndum, pero gracias a Dios, como se dice, la participación de ustedes es decisiva para que el pueblo pueda tomar conciencia de este artículo 31, ¿no? No solamente eso, acá te continúo, ¿qué dice? Tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Iniciativa legislativa. O sea, podemos modificar la Constitución. También tienen facultad de remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. O sea, ni el presidente se escapa. O sea, ni las municipalidades, porque acá la ciudadanía tiene que pedirle cuentas al alcalde por qué se va de viaje, por qué manda gente de viaje. Hay muchas cosas que tienen que reordenarse, inclusive la legislación tiene que reordenarse por cuanto las legislaciones están dadas por intereses personales. O sea, se vulnera derechos, por ejemplo, los policías, lo vienen diciendo hace tiempo, que ya le aumentan, que no le aumentan, las Fuerzas Armadas igual, ¿no? Eso tiene su meollo en políticamente el por qué. Ya se aumentaron los ministros, ¿y el resto qué? Cuando la ley habla de la igualdad de todos ante la ley, hay una mezquindad, hay una preferencia, ¿qué cosa hay? Entonces, esto inclusive linda ya contra la naturaleza y contra el pensamiento ideológico de cualquier persona, porque te saca del sistema legal para convertirse en un tema preferencial. O sea, no estamos actuando con igualdad. Si le aumentan a uno, le aumentan a todos. De lo contrario, no existiría la igualdad. Por eso es necesario que se piense. Y el Congreso tiene bastante responsabilidad en estos hechos, porque de lo contrario, si no toma cartas en el asunto y no verdaderamente no legisla para el pueblo, están de más entonces los congresistas, pues ahí entraría el referéndum, ahí entraría la rendición de cuentas. Nosotros tenemos derecho a pedir a cualquier congresista que rinda cuentas de sus viajes. ¿Qué hace? No son extraños, no tiene patente de corso, porque tan igual como se elegido, tan igual se le revoca, porque la propia ley dice, conforme te elijo, te revoco y te quito. O sea, no es una cosa que es de libre albedrío, al contrario, nosotros somos los fiscalizadores de cualquier funcionario público. Si no, veamos nomás. ¿Ah? ¿Los dejan o no los dejan? Así es. Porque, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el párrafo ese? Dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Los ciudadanos. O sea, está hablando de general, no está hablando de ciudadano común y corriente, está hablando de todo. De todo, por supuesto. Yo creo en No hay excepción. Yo pensé que decía cada ciudadano, pero no son los ciudadanos. Bueno, pero en este caso, si yo quiero preguntarle al presidente cómo fue el arreglo con la telefónica, ¿qué es lo que tengo que hacer? También tenemos derecho a pedirle cuentas, que rinda cuentas. Por eso que sí, tenemos Y aparte de eso, tendríamos nosotros que pedirle también al pueblo peruano que se elija de que las autoridades solamente pueden conceder el plazo mientras dure su mandato.
No se puede celebrar 20, 30 años al libre albedrío cuando el otro entra no puede hacerlo nada. Así es. Acá se tiene que centrar a las autoridades, igual que a los alcaldes que celebran contratos y hacen lo que quieren. ¿Por qué hacen un mandato cuando él ya no va a estar en el cargo? O sea, pensemos, tratemos de modificar las normas. Yo te doy hasta donde yo tengo el mandato. Después de ahí, que entre el otro y lo deje. Claro. Pero no puede ser por tiempo extra natural, podríamos decir, de personajes que ya estando fuera del poder siguen manteniendo un contrato vigente por tanto tiempo igualito. Nosotros podemos revocar eso, porque la propia ley nos autoriza a hacerlo. Es la madre de la ley, es la Constitución. Y esto, sabe Dios qué es lo que está pasando. Tenemos pues, las autoridades hoy en día están pegadas, como disculpen la expresión, con babas, porque ya es tiempo de que se ponga orden también en la parte legislativa de control. El Congreso tiene que dar marcha atrás y reconocer sus errores. No podemos mantener en inestabilidad jurídica al país. ¿Qué dijo Landa, por ejemplo? Periódico antiguo, 26 de abril del año 2013. Landa, fallo del Tribunal Constitucional, dados con periodos vencidos, podría ser nulo. ¡Es nulo! Claro, eso es nulo porque estamos usurpando funciones públicas. Se venció el plazo de los 5 años, el hecho que la ley orgánica, que es norma de segunda categoría, le diga de que mientras no entre su reemplazo, no dejan el cargo, hágame el favor. Eso está legislado, tu mandato dura 5 años y la propia ley orgánica dice 5 años. 5 años, ¿vas a estar 10 años? ¿Vas a estar 8 años? ¿Vas a estar 7 años? No, 5 años es el Código Civil establece los plazos se vencen por día, por mes y por año. Cuando es por año, se vence el último día. Por lo tanto, habiéndose vencido el plazo, ya están fuera de carrera, ya no tienen funciones jerárquicas. Doctor, el plazo más claro, digamos, el lapso más claro es el presidente de la República. Cuando terminan los años tiene que ir, o se puede quedar 5 años más. Con esta experiencia pues, se puede quedar eternamente, así de que mientras no convoque elecciones se sigue quedando en el cargo. Pero, ¿por qué sentar precedentes nefastos? Corrígese, ese tribunal ya no existe, claro. Ya dejó de existir. En todo caso, pues que desaparezca y le den funciones a la Corte Suprema, como siempre fue. Nosotros podemos pedir la revocatoria de ciertas normas o de que se dejen sin efecto ciertas normas mediante las iniciativas legislativas. El pueblo peruano tiene derecho constitucionalmente. Por eso que se hace necesario el referéndum, doctor, para hacer la... Yo te felicito, Víctor Alca, porque viene de hace todo un año, viene gestionando este pedido y está teniendo eco porque ya están haciéndolo igualito. Por ejemplo, esta radio comenzó a regalar Constitución porque es necesario que el pueblo sepa. Ya Canal 7, lo vi esta semana, ya está enseñando lo que es la Constitución. O sea, esto tiene que tener eco. O sea, esta radio está sentando precedentes que verdaderamente estamos encuadrados dentro de la legislación peruana, que todos los ciudadanos tengan conocimiento de defender sus derechos. No que sean vulnerados, al contrario. Nosotros tenemos derecho a exigirle a la autoridad una Corte Suprema que tiene manteniendo ahí a los fiscales, a los vocales superiores, supremos, son superiores pero están en la Suprema como vocales provisionales. Cuando la propia ley dice, oye, para estos casos es necesario que tengas tú una aprobación de la sala plena. ¿Cuál es la sala plena que los ha avalado para que tengan valor jurídico? No existe. Inclusive, las salas transitorias son dependientes de la sala penal permanente y de la sala civil permanente y de la sala constitucional permanente. Eso es un paralelismo. ¿Cómo pueden las salas permanentes otorgarle función jurídica por 1 año, cuando la ley dice 3 meses? Entonces, esto es corrupción. Esto se llama usurpación de funciones públicas. Esto se llama contra la administración de justicia. O sea, todos los supremos están involucrados ahorita en asociación ilícita para delinquir y en omisión de denuncia. Y aparte de los otros delitos de corrupción y otros delitos más. Entonces, esto es necesario que se corrija. También los fiscales supremos. Los fiscales supremos, la ley dice 3 y el fiscal de Nación 4. Pero hay más de 6. Entonces, esto, ¿de dónde sale? Dígame la ley que les autoriza a designar 2 fiscales más titulares. No hay norma. ¿Cuál es la norma? Mientras no se modifique la ley orgánica, no pueden existir los otros. Están acéfalos, pero tienen función jurídica. Entonces, esto es
un desorden jurídico y es necesario que se ponga orden. También, aquí por ejemplo estaba leyendo ahora que en el Congreso están pidiendo la modificatoria para la elección de fiscales supremos. Si siempre fue por antigüedad. El Poder Judicial, Ministerio Público, siempre ha sido por antigüedad. Pero cambiaron la regla de juego por elección, por intereses, como se dice, de manejo político de las instituciones. Pero hoy en día todo está en desorden. Es necesario que hagamos una situación jurídica de esta naturaleza. Incluso, hemos dicho la vez pasada en la radio, ¿por qué sigue manteniéndose a César San Martín Castro cuando en el diario del señor periodista César Hildebrand salió una prueba de que él había intervenido en una situación jurídica de haber intervenido en 2 resoluciones cuando estaba impedido, porque la ley dice, el propio Código Penal lo sanciona con pena? Y no olvidemos que el propio César San Martín Castro, en su Derecho Procesal Penal volumen 1, profesor catedrático, dice: los recursos de nulidad, de acuerdo con el artículo 17, corresponden a la Sala Civil de la Corte Suprema. Entonces, si dice la Corte Suprema, ¿por qué la conoce la paralela a la Sala Transitoria? Cuando la Sala Transitoria es paralelismo de las salas penal permanente que vienen a ser sus pares, pues donde está la garantía de la doble instancia, cuando el artículo 17 no ha sido modificado del Código de Procedimientos Penales, que dice los recursos de nulidad conoce la Corte Suprema. Si no, veamos los casos de Belaúnde, veamos el caso de Alan García. ¿Quién conoció? La Sala Civil. Entonces, ¿de dónde sale la Sala Transitoria? Si la Sala Transitoria es para descarga procesal y para que tengan validez jurídica tiene que existir sala plena. No existe sala plena. ¿Y qué cosa está pasando? Y los procuradores del Estado intervienen en asuntos privados. Veamos nomás el caso de Ugaz Sánchez Moreno. ¿Qué cosa dice Ugaz Sánchez Moreno? Jura en el mes de agosto del año 2001, cuando él debió haber jurado cuando asumió el cargo. ¿Cuándo? En el mes de octubre del año 2000. Entonces, ¿cobró indebidamente? Sí, cobró indebidamente. ¿Tiene que devolverlo? Tiene que devolverlo. ¿Tiene validez jurídica? No tiene validez jurídica porque le faltó un requisito de juramento. Y aquí está el acta. Y esta acta, que está presentada en mi proceso penal y en una denuncia que mi abogado, el doctor Miguel González del Río, le planteó en el mes de agosto usurpación de funciones públicas. En el mes de agosto. Y él jura el 10 de septiembre del año 2001 y Sala Villalobos, ¿qué cosa dice? Con efecto retroactivo al 12 de agosto del presente año y le falta la firma del secretario. Esto tampoco tiene valor jurídico. Entonces, ese juramento no tiene validez jurídica, por lo tanto, ha usurpado funciones públicas, igual como los adjuntos. Caracholo, Azabache Caracholo, Vargas Valdivia y Ronald Gamarra no tienen juramento, tengo copia del acta. Nunca prestaron juramento, cuando la ley exigía que prestaran juramento. Entonces, acá se hace lo que le da la gana, lo que se quiere. Y funciona igual, bajo un... ¿Qué ley? Si el artículo 17 no ha sido modificado. Entonces, esto a colación, hay cosas que se deben corregir y reconocer que se equivocaron, como en mi caso. ¿Se equivocaron en qué? Según acta del Congreso de la República de fecha 26 de octubre del año 2000, mi proceso fue archivado. La denuncia por corrupción de funcionarios y tráfico de influencia fue archivado. Y por mandato constitucional y por su propio reglamento no procedía a proceso penal. ¿Pero qué? Marcenaro Fer, Miriam Esquenone, del Fujimorismo, ¿qué cosa dice? Que se me debe investigar por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Aunque no está previsto en la ley, por espíritu del reglamento del Congreso, se me debe de investigar. Me condenaron a 8 años de pena privativa de mi libertad y me tuvieron 7. En un asunto privado, que era una querella entre la revista Gente y Canal N y otro más. Entonces, ¿por qué el Estado interviene en el caso de privado? Y en una querella que está prohibido. El Ministerio Público, el Procurador Sánchez Moreno y los demás. Estos deben de pagar y a la cárcel. Porque no se puede mantener en zozobra al país, no respetando la ley. Un tribunal constitucional que me dijo,
Yo te puedo dar mi libertad porque eres un peligro para la sociedad democrática del país. Ahí está la resolución en el Tribunal Constitucional. O sea, no me dieron mi libertad porque yo era un peligro para la sociedad democrática del país. ¿Qué cosa? Tenía tanques, tenía fuerza. ¿Qué cosa? Tenían miedo a mi capacidad. Tenían miedo a que ejerciera mi derecho como lo debía haber hecho. Y fui juzgado y condenado por funcionarios corruptos. Veamos nomás. Polo Gamarra me denuncia, ¿por qué? Porque salió en el periódico. ¿Y dónde fue a parar él? A la cárcel. El que me juzgó y me puso la condena. Palacio Villar. Y Balcarce Celada. Y Cabanillas. ¿Dónde terminaron ellos? Uno en la cárcel y dos afuera. Y ojo, que los dos, Cabanillas y Balcarce Celada, vean ahí en el Ministerio de Justicia. No tienen título hábil porque está cancelado hasta la fecha. Y funcionaron así, como están funcionando ahora, que más adelante lo diré. ¿Cómo es posible que se mantenga el país en zozobra jurídica? Es tiempo que se ponga orden en este país, porque no se puede seguir permitiendo, como en mi caso. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Y eso es una regla de oro. Por eso que es necesario que los congresistas que postulen para ser congresistas hagan su carcelería, se siga la carcelería, que tengan un mes en la cárcel, para que vean si las penas que dicen que deben de ponerse, se deben de aplicar. No se puede seguir manteniendo en zozobra al país. Tú pones la pena que quieras, tienes libertad de hacerlo, de proponer también, pero tú has estado algún día en la cárcel para que sepas cómo sufre un reo, cómo sufre uno que está en la cárcel, y cuando es injustamente también. Y los jueces lo mismo, hagan su carcelería, se siga, porque es necesario para que sepan qué es estar en la cárcel, cómo se vive en la cárcel, cómo es posible que se mantenga al país en zozobra. Es fácil decirle, se queda, y que aplican una ley posterior, cuando la ley se aplica de acuerdo a las reglas del tiempo. ¿Se respeta la ley? No. Un terrorista, un narcotraficante, un corrupto, lo que sea, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la igualdad de la ley, tiene derecho a ser respetado como hombre, a ser respetado como ser supremo de la sociedad, mas no puede ser vulnerable de esta forma. Doctor, disculpe, a propósito de eso, Polay y otros terroristas por cuestiones de los derechos humanos acaban de modificar pues, su condición ya de no estar en la base naval, sino de ir a otra cárcel. Entonces ellos han hecho un recurso que les ha dado la razón, pero hay muchos jurisconsultos que se oponen a estas cosas, que verdaderamente si la ley dice una cosa, ¿por qué no se respeta? ¿Y por qué no quiere que se respete en este caso, no? Acá no estamos defendiendo a nadie, simplemente que la ley se debe cumplir, ¿no? Y entonces, bajo esos parámetros, ¿por qué se les impide a ellos ir? Sin embargo, se comentan otras cosas ya de los que no quieren ir. Entonces yo creo que es importante de que a ver si nos puede dar una luz al respecto, porque da a entender como que no tienen derechos absolutamente para nada, ¿no? Cosa que puede ser cierto, pero la ley es la ley, entonces no cumplimos la ley, entonces de esa manera no se puede vivir en un país como el nuestro. Te voy a decir, Víctor Aca, mientras no se modifique la ley, tienen todos los derechos adquiridos, y más aún, ninguna ley posterior, si le perjudica, no se le puede aplicar. Es regla de oro, está establecido en la Constitución, está establecido en leyes especiales. Te voy a leer nada más el artículo 1 del Código de Ejecución Penal. ¿Qué cosa dice? El interno goza de los mismos derechos, el artículo 1, que el ciudadano en libertad, sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva. Si solamente te privan de tu libertad y te meten a la cárcel para que te custodien, no te escapes, no te vayas, no tengas la libertad de disponer de tus hechos y lo que tú quieras hacer, entonces dale pues teléfono, dale televisión, dale todo, y evitemos la corrupción. Si tú le limitas, las limitaciones justamente entras en corrupción, porque paga para tenerlo. Si no, veamos nada más los hechos que están demostrando esto. ¿Qué cosa dice después? El interno debe ser llamado por su nombre, dice. El interno debe observar las disposiciones sobre el orden y aseo y disciplina, nada más, es todo. Entonces, ¿por qué le limita los demás derechos? Dáselo. ¿Y qué cosa dice la Constitución? Nadie debe ser, el artículo 2, inciso 24, literal H. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes,
Así fui yo, con mi grupo. Ajá. Cuando a mí yo me entrego, porque yo me entregué el día 7 de septiembre del año 2001. ¿A dónde me llevaron? Al Hueco. Al Hueco, a San Jorge, por ley me correspondía a San Jorge. Claro. ¿Y a dónde me mandaron? El día lunes, cuando estaban tumbando la torre, del día 11 de septiembre. Nos llevaron a Castro Castro. ¿Y en manos de quién estaba? Pero gracias a Dios y por la bendición de Él, gloria a Él mismo, el que me mandó al Hueco, porque el Hueco es sala de castigo en San Jorge. Era un colchón putrefacto. Pero gracias a Dios, los internos que estuvieron allí me hicieron limpieza y me dijeron, todos estos son unos hijos de, ya tú sabes de qué, ¿no? Tengo los nombres de los que me atendieron y me apoyaron y me cuidaron. Saben reconocer también. ¿Ves? Entonces, ese señor alcaide cayó por corrupto en Ayacucho. Yo llamaba, planteaba mis recursos a la fiscalía se paseaba por todos los lados. Planteaba habeas corpus, igualito. ¿Acaso se entrevistaron conmigo? Ahí están mis recursos. Y veamos si me entrevistaron. Se paseaban por la cárcel. Eso, por eso que yo planteé 16 habeas corpus, buscando mi salida legal y constitucional. ¿Acaso me la dieron? Ni el Tribunal Constitucional me pone que yo era un peligro para la sociedad democrática del país. Está escrito, ahí está la ejecutoria. Está colgada inclusive, se quedará colgada ahí en su también me ponen como ejemplo. ¿Qué ejemplo puede dar en un caso que Baron Sister y los Winter era un proceso civil? ¿Cómo el Estado puede intervenir en un proceso civil? Hágame el favor. Y así me obligan en asociación ilícita para delinquir cuando yo no estaba denunciado. Me incorporan. ¿Y cómo me incorporan? Ahí pregúntale a Ugaz Sánchez Moreno. ¿Por qué? Porque se dicen de que yo era el hombre poderoso. Dios me dio el poder de pensamiento y de defensa. Y me mantengo gracias a Él en esta lucha. Pero sigamos adelante. Veamos qué le pasó. Hugo Príncipe Trujillo. Hasta ahora se mantiene. A Sánchez Moreno ya le echaron un ojo. No, tienen que investigarlo y meterlo a la cárcel. Él ha creado figuras jurídicas que no están dentro de la ley. Lo están investigando ya, doctor. ¿Y qué pasa? A la cárcel, porque no se puede abusar del poder. El poder te da Dios para que hagas las cosas de acuerdo con lo que Él manda y decide. Por eso nadie puede hablar de lo que no conoce. Así es. Yo hablo porque lo conozco de adentro. Y eso es lo que yo vengo para que otra gente no tenga ni sufra las consecuencias de las que yo pasé. ¿Ustedes creen que Humala se va a salvar de aquí adelante con todo lo que está pasando? Cuando la propia ley, él ha reconocido públicamente que él, su señora, lo asesora, lo apoya. Y más aún, participa como presidente de su partido político. ¿Eso es moral o amoral? Yo, pues, causarle, ya tuvo un antecedente que se fue de viaje y ya era vacante, de acuerdo con la Constitución. La pasó. Bueno, pues, ¿y esta? ¿Se la están dejando pasar? Ojo, es la ley. Yo no es Alejandro Rodríguez, es la ley. La ley dice a quién se eligió. A Humala. Y Humala es el representante de la nación, es el primer mandatario que debe de cumplirla. Está bien que su señora lo aconseje y le diga como esposa, pero más allá no lo puede reconocer públicamente. Es su orientación, que a él lo apoya, estamos de acuerdo, pero no puede salir al frente diciendo, oye, él me ayuda a hacer las cosas. Cuando todos los diarios dicen que lo apoya, llama a los ministros, bueno, pues, también tiene que poner orden en ese sentido. La propia Constitución dice, no se puede usurpar funciones públicas cuando está fuera de la ley, de la Constitución. Esto sería una forma de usurpar funciones públicas. Tengan cuidado. Ya los órganos internacionales ya están mencionando este tremendo embarazo que acá es necesario que se ponga orden en la casa. Y los congresistas también pónganse fuerte. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que sigan en esta forma gobernando al país? No hay protección jurídica. Si no tenemos protección jurídica, estamos pues en la calle, porque la propia norma nos establece la forma de cómo manejar al país.
se da cosas que la propia ley establece. Los establecimientos, por ejemplo, para terminar la idea de los casos de los reos, ¿no? ¿Cómo es posible que se desconozca? Dice, ay, le dan libertad, cuando el propio Código de Ejecución Penal te dice cuáles son las cárceles. Para eso se establecen los principios rectores de cada institución. El INPE tiene sus cárceles, es gobernada por el INPE y en algunos casos por la Policía Nacional. Y antes era gobernado por la Policía Republicana, la Guardia Republicana. Hoy en día no, es la Policía Nacional. En unas y en otras es el INPE, netamente el INPE. Entonces, ¿por qué no se le da a cada institución sus responsabilidades y veamos qué cosa pasa? Para eso las cárceles están previstas de máxima seguridad, media seguridad y la otra que es libre. En mi caso me correspondía a San Jorge, pero me mandaron a Castro Castro. Incluso con una humillación terrible, porque nos pusieron a los 6. ¿Dónde? En el gallinero a la entrada, y nos tiraron nuestra ropa. El día lunes me sacan del hueco, me ponen a la prevención y me asignan una celda donde yo debería estar. Y a las 10 de la noche llega un penitenciario y me dice, me llama el director, en pijama, salí en pijama. Y eso, ya estaban los 6 abajo y nos mandaron a Castro Castro. ¿Acaso nos dieron una silla? ¿Acaso nos dieron servicios higiénicos? Teníamos que hacer nuestras necesidades fisiológicas allí. Eso es para la historia. Si no, preguntémonos, los 6 que estuvimos allí, si estoy mintiendo. Eso está escrito. Alberto Venero lo escribió, como lo tengo yo también escrito. Eso jamás se le debe ocurrir. Y eso las autoridades, ese es el abuso que hacen. A pesar de haber planteado habeas corpus por el trato, porque no me correspondía Castro Castro, si no me correspondía San Jorge. Pero me mantuvieron en Castro Castro, mis 7 años. Entonces, ¿de qué función jurídica estamos hablando? ¿Es corrupción? ¿Es moral? ¿O es amoral? Entonces, a pesar de que mis procesos son atípicos, ese Hugo Príncipe Trujillo debe estar en la cárcel, porque está asumiendo funciones públicas hasta la fecha. Igual, Balcarce Celada, a pesar de estar de afuera, veámoslo si tiene función jurídica esta ley. Está su título cancelado. Palacio Villar, corrupto que recibió dinero. ¿Cómo Dios castiga lo que hace? Fue a la cárcel, le condenó a 8 años y a pago de 500.000 soles de reparación civil, cuando para que sea corrupción se necesitan 2 requisitos, corrupto y corruptor. Mi sentencia no tiene corruptor. Entonces, ¿tiene valor jurídico o no tiene valor jurídico? A pesar, ¿fue autorizado por el Congreso? No fue autorizado por el Congreso. Entonces, me condenaron, inclusive mis cosas embargadas. Vengo pidiendo que se declare atípico desde el 2012. Se levante mis embargos. Retardo en la administración de justicia. ¿Pasa algo? Hay una colusión. Entonces, Ministerio Público, Poder Judicial, a la cárcel. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la ley. ¿Cómo el pueblo reclama justicia? ¿Cómo el pueblo reclama que se respete su derecho? Tiene que hacerse una evaluación. Se tiene que reorganizar el sistema. ¿Y esto a dónde va? Una reorganización total de las autoridades. Ya sé que están mirando la hora, Víctor Alca. Todavía no han hecho... Usted ha hecho una aclaración muy grande, usurpando funciones que no le corresponden, y me gustaría que usted ampliara eso, doctor, porque nosotros no podemos estarnos metiendo en problemas que se pueden solucionar acá. Nosotros lo podemos solucionar, y ¿por qué el presidente se atreve a esto? ¿No? Mira, Víctor Alca, el artículo 46 de la propia Constitución dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas con violación de la Constitución y de la ley. Ojo, ni quienes asumen funciones públicas con violación de la Constitución y de la ley. El pueblo, dice, la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos que quienes usurpan funciones públicas. Nadine Heredia es funcionaria pública, no lo es. ¿Tiene derecho a usar los recursos públicos? Tampoco. Está bien que sea esposa del presidente, está bien que sea la primera dama, pero la primera dama es un cargo honorífico, es un título honorífico, es la compañera del presidente de la República. ¿No? Un ratito, paisano. O el chinchano. Ya. Déjame terminar la idea. ¿No? Entonces, ¿esto qué cosa, a qué nos lleva?
el presidente también tiene que poner orden y coto. Donde debe, el orden constitucional dice los cargos de quienes deben ir en el estrado, quiénes son las autoridades que deben de estar. Si no está prevista, la esposa del presidente no debe estar allí. Disculpen la expresión, pero así dice la ley. Así dice la ley. ¿No? Entonces, y esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque se tiene que poner ya orden en las cosas. Está bien que sea su esposa, pero la esposa no tiene derecho, pues, a pisar cosas que no le corresponden. Eso se llama ya usurpación de funciones públicas. Eso está tipificado en el Código Penal y más aún en la Constitución. Acá no se está tratando de hacer ola contra una dama. Se trata de que se respete la norma y se respete el protocolo. Si no se respeta el protocolo, está de más que exista ese protocolo. Así de que, muchas gracias. Gloria a Dios nuevamente, porque en su nombre estamos funcionando, al menos el que habla, reconociendo su poder y reconociendo su bendición. Muchas gracias. Realmente queda corta media hora, doctor, a ver si para el próximo miércoles tenemos a las 8 de la mañana. Estoy contigo a las 8, pero tiene que decir después al abajo que me guarde tu cheque. No se preocupe, lo hacemos cargar los fondos de pisos. Bueno, gracias de todas maneras. Okay. Y saludando a nuestro director Salvador Otoya. Y lo mismo a Arturo Chumbe, que se mejore. Parece que le ha vuelto el resfriado, así de que creo que necesita una flotación de mentolato. Del hombre araña. Bien, amigos, Artacho. Bueno, es necesario, me había olvidado de decir, se está discutiendo el caso de los terroristas que han salido por disposición de la sala de la Corte Superior de Lima, el retorno a un penal de máxima seguridad. Es necesario que se investigue a Julio Viaggi Gómez, si tiene su título hábil o no. Pídanlo en el Ministerio de Justicia y ustedes van a ver que está cancelado su título y su juramento también. Por lo tanto, pueden pedirlo. Gracias.